Buenos días, sean ustedes bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy, 18 de febrero, los invitamos entonces a hacer la lectura de la Biblia en Jueces 4 y 5 hasta el 31. Eh, Bienvenidos entonces a este tiempo devocional. Muy bien, en esta semana empezamos la lectura del libro de los jueces. Y veníamos con la narración del libro de Josué, donde encontramos toda la historia de este hombre tan valiente, donde su legado final es proclamar que servirá a Dios con su familia. Y es claro que él manifiesta este amor hacia el Padre y él desea quedarse en ese amor, llevando entonces a ejecutar ese amor a través del servicio. Nos quedamos entonces con el libro de Josué, ya terminando, y pues Josué fallece y empieza una temporada en la cual el pueblo de Israel empieza a tener un ciclo de vida muy inconstante. Es un ciclo en el cual en muchas ocasiones entonces se rinden nuevamente, idolatran, pecan, eh, se encuentran en situaciones complejas y cuando están en esas situaciones complejas, otra vez vuelven a clamar al Dios de la salvación, al Dios en el que ellos creen, a ese Padre creador de los cielos y de la tierra y que los ha protegido durante ya tantos años, el que los sacó de la esclavitud, el que les ha mostrado el camino, pero definitivamente nuestro corazón se rinde muy fácilmente a todo lo que sea atractivo, a todo lo que podamos ver, a todo aquello que nos acorta el camino para alcanzar pues nuestras metas, nuestros objetivos, sabiendo que el camino corto pues eh, seguramente puede ser más fácil, más llevadero, pero es el camino corto, es el camino donde nos saltamos a veces muchos procesos, donde a veces por temores o sufrimientos, pues no estamos preparados para afrontarlo y entonces decidimos tener el camino fácil, ¿sí? Pero ese camino fácil realmente es un camino engañoso, es un camino que en muchas ocasiones nos lleva siempre a devolvernos. Y eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Una y otra vez están como en un círculo vicioso en el cual hay equivocación, injusticia, pecado, idolatría. Hacen un clamor, levantan una voz de clamor. El, el Padre, con toda su misericordia y su bondad, cierto, por sus hijos, vuelve otra vez y extira su brazo fuerte y su mano de poder y de misericordia sobre sus vidas. eh, Pone elementos delante de ellos para pues poder salir de estas situaciones, ¿cierto? Para hacer volver sus miradas hacia Él. Pero una vez, digamos que llega la calma, de nuevo, otra vez volvemos a caer en ese camino facilista, en ese camino donde pues nos perdemos, en donde otra vez, mi Señor, tú allá y yo acá, me mando solo. Y, y ese ciclo, lastimosamente, pues no solamente lo vivían los israelitas en esa época, sino que es claro y notorio que nosotros también constantemente podemos enfrentar este ciclo en el cual nosotros
pues nos rendimos y lo hacemos todo bajo nuestras fuerzas, acudimos al otro, acudimos muchas veces a tener soluciones que son más rápidas, pero finalmente esas soluciones rápidas son las que nos introducen en un camino pues de más dolor, de más sufrimiento, un camino en donde hay una constante equivocación, hay un camino que se torna complejo y es un camino donde gastamos los recursos, donde nuestro tiempo, que es uno de los recursos, pues todos sabemos que no es un recurso renovable, sino que por el contrario es un recurso que se esfuma entre nuestras propias manos día a día, entonces no se puede recuperar. Y ahí vienen los dolores y ahí es donde nosotros miramos hacia atrás y empieza nuestro corazón y nuestra mente a llevarnos a unos estados de sufrimiento, de estar frustrados, de en algunos momentos, en algunos momentos poder levantar como esa voz de arrepentimiento. Y era lo que pasaba también con el pueblo de Israel, que precisamente ellos al sentirse tan oprimidos, pues volvían otra vez a clamar al Dios de la salvación y pues nosotros no hacemos nada diferente de ellos, sino que también volvemos a levantar esa voz para acercarnos al Padre. El libro de jueces entonces es un libro que nos narra precisamente este tiempo de ese círculo como vicioso, ¿sí? Y realmente la narración se centra alrededor de varias personalidades que son los jueces, y ellos son personas que han sido levantadas para libertar a ese pueblo que se siente oprimido. Eh, por lo general se plasma un estado como oscuro del pueblo y cómo entonces viene la solución. En general, este libro se divide más o menos en, o narra, digamos también, unas tres etapas importantes, un periodo donde está pues la narración de directamente después de la muerte de Josué. Luego tenemos un periodo donde hay pues estas caídas del pueblo, donde hay una apostasía porque a veces también casi nos hemos olvidado del Creador, y ahí es donde levanta el Señor a los jueces, ¿sí? Jueces tan importantes como Débora, Gedeón, Sansón mismo. Entonces ahí está la narración y por supuesto está la invitación para que en esta semana avancemos en la lectura del libro de jueces. Y hay otro periodo, es donde aparecen el poder de la oración al final, ¿sí? En donde aparece y se levanta también ese periodo de confusión, pero también donde empieza a ver el mensaje que viene de parte del Señor frente al fracaso humano. Entonces también miramos la misericordia y la liberación que viene pues de parte de Dios. El día de hoy nos remitimos entonces a el libro de Jueces en el versículo, en el capítulo 4, ¿sí? Y allí vamos entonces a mirar la narración de esta profetisa que se llama Débora. Y aquí yo los quiero invitar para que entonces conozcamos y miremos eh, los lugares en los cuales nosotros podemos estar, qué es lo que nosotros hacemos en esos lugares, ¿sí? Y también cómo es esa comunión mía con el Señor cuando estoy pasando por, pues digamos, por ciertas etapas. Y quisiera que bajo esta óptica pudiéramos entonces mirar la narración del capítulo 4 del libro de Jueces. Eh, Empieza de la siguiente manera. Después de la muerte de Adad, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jaín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Haroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová,
porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Primera etapa. Entonces, acaba de morir Josué, ¿cierto? En los capítulos anteriores. Y aquí también nos narra, acaba de morir otra persona que seguramente está dirigiendo el pueblo, pero dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué es hacer lo malo delante de los ojos del Señor? Pues pecar, apartarse, darle fuerza a lo que nosotros creemos que somos, que podemos hacer, que podemos tener, pero en nuestras fuerzas. O sea que allí nos apartamos de lo que hemos aprendido, del estado de gratitud, de mantener la humildad y de, por supuesto, vivir por fe, sino que nos empoderamos nosotros de nosotros mismos y pues terminamos haciendo lo que no debemos hacer. Y entonces aquí vemos que pues el padre como que en algunos momentos dices, bueno, este es el camino que tú decidiste, como que acá te espero hasta que tú vuelvas otra vez la mirada a mí. Pero precisamente dice que en ese camino pues se enfrentaron nuevamente a un personaje que tenía como capitán de su ejército a alguien que se llamaba Císara. Vamos a tener ese nombre aquí presente. Y entonces, cuando ellos se encuentran otra vez, como en este momento nuevamente de calamidad, porque están siendo oprimidos, pues vuelve otra vez a levantar el clamor. Y en ese clamor, entonces, frente a la opresión, pues el Señor entonces les regala a una persona. Y vamos entonces al versículo 4. Dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta tu gente en el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? ¿Por qué leo hasta esta parte? Porque aquí vamos a ver el contexto de quién es Débora. Débora entonces es una mujer profetisa y que hace el profeta, pues anuncia al pueblo lo que eh, tiene preparado el Señor, lo que le ha regalado el Señor, ¿cierto? Bajo la oración y bajo la comunión que tiene la persona. Por tanto, es importante que nosotros entendamos estos roles y entendamos que hoy día necesitamos levantarnos en nuestras casas y que entre más comunión nosotros podamos tener con el Padre a la luz de su palabra, a la luz de lo que nos permite entender, a la luz de lo que nos permite tener como sabiduría, por supuesto con la llenura de su Santo Espíritu, entonces nosotros también nos podamos levantar y abrir nuestros labios y también de alguna manera anunciar aquello que hemos aprendido y aquello que el Padre nos permite ver. Acabamos de ver en el mes pasado el lugar de Nazaret, que es la principal acción que se da allí, es la anunciación. Y es que nosotros tenemos que tener oídos atentos a lo que el Padre nos está hablando. Por tanto, cuando nosotros mantenemos una comunión, pues entonces podremos alcanzar a percibir aquello que viene del Padre para nosotros, que seguramente es la muestra de ese camino más seguro en el que nosotros podemos estar. Entonces, muy bien, estábamos hablando de Débora, y Débora entonces es una profetisa, pero ella hacía algo y al leerlo me parece muy, muy bonito que nos den este detalle. Dice, y acostumbraba a sentarse bajo la palma de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín. Entonces, esta mujer, ¿qué hace? Ella se aparta, ¿cierto? Y a ese lugar subían, ¿cierto? Los hijos de Israel a juicio. O sea que cuando uno necesita, o más bien,
este versículo nos deja ver que cuando una estrategia, que cuando usted necesita emitir un juicio o tener claridad sobre algo que va a hacer, apártese, busque un lugar fuera de la bulla, busque su monte, busque su lugar de oración. Así lo dice el Padre en el Nuevo Testamento, ¿cierto? En el libro de Juan, eh, cuando la samaritana se encuentra con Jesús y le dice, pues, ni en- ya no va a ser necesario en cualquier parte, van a poder adorar al Señor. Y precisamente en ese momento de adoración, de comunión, de oración con Él, allí es donde nosotros podemos entonces darle cabida a que nuestros pensamientos pues reposen, que sea viva la palabra del Señor y podamos seguir instrucción, pero en la bulla pues seguramente es más complicado. Entonces dice que Débora pues se apartaba, ¿cierto? Y se sentaba y decía, tenía y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora. Entonces, tanto que había un lugar que le decían, ah, pues allá se ubica Débora, o sea, allá le identificaban. Y allí subían los hijos a recibir juicio, que seguramente es esa instrucción que viene de parte del Señor a través de Débora. Pero ella entonces, observando lo que ocurría, dice que llama a Barak. Y Barak también es otro personaje, ¿cierto?, de esta narración, y él es entonces el que la acompaña. Y también tiene un rol, digámoslo así, de tipo como militar o de autoridad, pero autoridad en el ejercicio militar, porque acá dice que no te ha mandado el Señor Dios de Israel diciendo, ve, junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Entonces dice eh, que también está este hombre que se llama Barak, y Barak también, entonces miramos lo mismo que veíamos en Débora. ¿Cuál es el rol? Pues entonces él tiene un rol más bien como de autoridad, ¿cierto?, sobre el pueblo, pero es una autoridad como de logística, de organización, de así nos vamos a enfrentar, de estrategia, ¿cierto?, para defenderse. Entonces es claro que tenía también como esa función, digámoslo, militar, de autoridad, de fuerza, y es llamado entonces a reunir al pueblo, o sea que él también tiene unos recursos, ya vimos el rol, también tiene unos recursos. ¿Y cuáles son los recursos de él? Pues el pueblo, ¿cierto? El pueblo de la tribu de Neftalí y la tribu de Zabulón. Y hay un lugar donde lo ubican a él, y es el lugar donde pues él va a dar la buena batalla para liberar al pueblo. Pero dice aquí en el versículo 7, y yo traeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en sus manos. O sea que aquí nos están hablando del opositor de Barak, que se llama Sísara. Y no ha de ser un personaje muy agradable, porque pues aquí también hablan que él era el comandante, el capitán de ese otro rey que estaba oprimiendo a el pueblo de Israel. Y pues cuando le ponen otra cara, es decir, el rey tendrá tantas cosas que hacer, tantas cosas que ordenar, que por supuesto tiene quien poner al frente. Y este que pone al frente para atacar y para eh, oprimir al pueblo de Israel se llama Císara. O sea que ha de ser un hombre que tiene unas características también, pues de fortaleza, ¿sí? Y seguramente no será de la mejor estirpe ni de la mejor manera que lo haga. Entonces aquí ya tenemos como todo puesto sobre la mesa, pero dice entonces Barak, le responde entonces a Débora y le dice, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. O sea que aquí este hombre sabe que la compañía de Débora para él va a ser muy importante, ¿sí?
Y es precisamente cuando nosotros podemos tomar esa mm, posta en la mano y llevarla adelante con lo que el Señor nos está diciendo con seguridad. Y es tanta la seguridad que nosotros podemos tener, ¿sí? De lo que el Señor nos está diciendo, que llevamos a otros, que encaminamos a otros. Y por eso aquí cobra tanta importancia nuevamente mantener la comunión con el Señor, porque es que en esa es nuestra labor hoy día, que ustedes y yo que estamos acá cada mañana dedicados a buscar al Señor, pues esta relación tiene que causar efecto, esta relación eh, tiene que tener un resultado, tiene que ir para algún lado, ¿sí? Porque no estamos frente a ningún otro, sino que estamos delante del Señor, poniendo nuestras vidas delante de Él. Y es que cuando está así nuestra relación con el Señor, pues el Señor nos anuncia y nos habla y nos dice, ¿cierto? Eh, ¿Cuál es ese camino que nosotros tenemos que seguir? Y cuando nosotros tenemos esa seguridad, aquí estamos hablando es de la seguridad que tenía Débora para avanzar y para libertar al pueblo de Israel. Asimismo, es la seguridad que nosotros debemos experimentar cuando el Señor nos habla. A veces no nos habla tan claramente, a veces lo que nos habla no siempre es tan agradable o muchas veces nos cuesta trabajo y con el paso del tiempo, cuando hemos vivido ya las circunstancias, como que decimos, ah, ya entiendo lo que venía de parte del Señor para mi vida. Y por eso aquí muy importante mantener esa comunión y mantener esa calma. Entonces, volviendo a nuestra narración, pues Barak le dice, si tú vas, yo voy, si tú no vas, yo no voy. Entonces, esta mujer, sabiendo lo que tiene que hacer, lo acompaña. Entonces le dice, yo iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Císara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Muy bien, aquí es otra muestra de lo que hace esta profeta y ella es una mujer de acción. O sea, nos levantamos y hacemos. ¿Por qué? Porque estamos seguros de lo que tenemos que hacer. Y en esta narración que sigue, ¿sí? Pues entonces, eh, efectivamente, ella le está anunciando algo y le dice, ok, vamos a ir, pero no creas que esta batalla te la van a dar a ti. El acto importante y principal de todos estos sucesos que van a ocurrir de aquí en adelante no van a ser para que tú eleves tu nombre, ¿sí? Sino que ya el Señor decidió otra cosa. Entonces, miren aquí la calidad de mujer que ha levantado el Señor para ser su profeta. Entonces, después dice, por acá en el versículo 13 para adelantar un poco la narración, dice, y reunió Císara a todos sus carros, 900 carros cerrados con todo el pueblo que con él estaba desde Jaroset Goín hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak, levántate porque este es el día en que Jehová ha entregado a Císara en tus manos. No ha salido Jehová delante de ti. Y Barak descendió del monte Tabor y 10.000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Císara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espadas delante de Barak, y Císara descendió del carro y huyó a pie. Entonces, claro, aquí lo que hizo Barak fue despejar el camino y el Señor cumplió, entregó todo ese ejército en manos de Barak, pero no al principal. Y la narración cuenta que el opositor Císara huye, ¿sí? Y detrás de él, eh, pues viene Barak siguiéndolo. Pero seguramente hagamos acá un poco tengamos un poco la mente creativa y seguramente fue complejo para Barak poder seguir a Císara, de tal forma que le da como un tiempo
y él huye, ¿sí? A donde una mujer, a la tienda de una mujer, ¿sí? Que se llama Jael. Y esta mujer lo recibe amablemente, lo recibe eh, dándole seguridad y confianza, pero la narración termina diciendo que Jael, pues, termina con la vida de Císara. Y aquí se cumple lo que la profeta le ha dicho a Barak, que no es en sus manos, sino en en las manos de una mujer que acabará la vida de ese opresor tan terrible que tenían para ese tiempo. Y vuelvo acá, entonces, como se los había dicho desde el principio, miremos que cada uno tiene un rol, cada uno tiene un quehacer y cada uno ocupa un lugar. Y asimismo ocurre con nosotros. Nosotros tenemos entonces siempre que estar ubicados y esta narración de lo que estamos estudiando hoy en el libro de Jueces nos lleva a eso, a estar ubicados. Y considero yo que lo primero que nos invita el Señor es a que nosotros podamos fortalecer nuestra comunión con Él, que nosotros de verdad podamos tener los oídos atentos, que nosotros procuremos este deseo de alimentarnos de su palabra, porque es que ahí es donde hay vida, ahí es donde nosotros increíblemente podemos levantarnos después de hacer una lectura y decir, esta es la decisión que debo de tomar. Y es en esa comunión y es con la llenura del Espíritu Santo de Dios que frente a situaciones nosotros podemos decir, aquí está ocurriendo esto, podemos como percibir lo que está en el ambiente, lo que pasa alrededor, en nuestras casas, en el trabajo, en las relaciones, ¿cierto? Aún en la misma iglesia, cuando nosotros llegamos y de pronto vemos el rostro de alguien que está entristecido, pero esas percepciones nos las permite el Señor cuando mantenemos esta fuerte comunión con Él. Y esta es de las cosas que nosotros podemos imitar de esta mujer llamada Débora, el poder mantener esa comunión con el Señor, el apartarnos para poder entonces adquirir esa sabiduría pues, que todos queremos, que queremos saciar nuestra sed para poder entonces siempre caminar con pasos más seguros. Tenemos entonces aquí un gran ejemplo de comunión con el Señor, pero también tenemos un ejemplo de responsabilidad, tenemos un ejemplo de no tener miedo en el hacer de lo que el Señor nos indica, porque no creo que lo que estaba viendo ni las decisiones que estaba tomando Débora fueran fáciles. Es que la mujer le tocó meterse en una batalla, ¿sí? Y ella ser ese estandarte y la compañía para un hombre de guerra también, como lo era Barak, era el soporte. Y nosotros muchas veces, desde nuestros roles, tenemos que ser eso para el otro, soporte, ¿sí? Y no es el soporte de soportarnos, sino de aquí estoy, puedes reposar en mí, ¿sí? Yo te puedo ayudar con mi oración de intercesión, yo te puedo acompañar, ¿sí? Así no hablemos, pero yo te puedo ayudar. Yo conozco al gran yo sé cuál es el camino, yo puedo orar por ti cuando tú no lo puedes hacer. Yo estoy para acompañarte. ¿Cuántas veces a los papás nos toca entrar con nuestros hijos en un silencio en donde solamente los observamos? Pero cuando cerramos la puerta a rodillas delante de Dios entregando las situaciones que observamos con los hijos, ¿sí? Qué bueno sería que hubieran hijos que cuando observan situaciones en los papás, pues cerraran la puerta y fueran los hijos los que intercedieran por los padres. Entonces, también Débora es una muestra de acompañar y de asumir la responsabilidad que el Señor nos está dando.
Pero lo otro que también hoy nos deja ver esta narración respecto a Débora es que hay que tomar acciones, no hay que tener miedo ni temor. Muchas veces eh, hemos visto en los libros que ya llevamos leídos en este principio de año que hubo hombres que les tocó tomar decisiones de decir, bueno, puede ser que tenga mucho temor o miedo, experimento en las piernas que me tiemblan, como le pasó a Abraham cuando le tocó salir de su tierra y le dice el Señor, avance, siga. O lo mismo le pasó a Moisés cuando estaba liberando al pueblo. O lo mismo le pasó a Josué. Entonces, por poner nada más así por encimita, tres nombres de hombres que les ha tocado decir, bueno, sin miedo, sin temor, ahora esta mujer lo hace. Y es tomar acción. Y ella dice, sí, te acompaño. Es decir, acciona. Y tanto acciona que cuando es el momento de enfrentar a Císara y a todo su pueblo, ella es la que le dice, vea, levántese, ya es el momento, hágale. Entonces muchas veces nuestra voz tiene que ser así en donde estemos. Levántese, hágale pues, ya es el momento. Y yo creo que es una narración que puede ser muy, eh, nos deja la posibilidad de que nosotros meditemos, ¿sí? Meditemos en nuestra forma de actuar respecto a lo que estamos recibiendo de parte del Señor. Yo quiero invitarlos entonces para que nos acerquemos hoy al libro de Jueces, capítulo 4, y entonces ustedes puedan también ver cómo continúa eh, precisamente Débora y Barak terminando en un cántico con salmos en donde ellos pues reconocen que el Señor ha estado con ellos, pero también Débora como juez juzga a través de sus salmos y de ese cántico, ¿cierto? Lo que ha pasado con las tribus y por qué se han dejado vencer y por qué han vuelto otra vez a ese círculo de pecado. Entonces los invito para que oremos y terminemos este tema.